Bienvenidos, hemos invitado a la diputada Ada Acuña, con quien vamos a conversar un poco sobre diferentes proyectos e iniciativas de la legisladora en lo que ha sido su trabajo parlamentario. Uno de ellos es que doña Ada ha sido defensora del tema cultural, tanto lo hemos visto en las comisiones como en el plenario legislativo, donde ha alzado la voz en favor de este sector. Y ha mostrado su preocupación, dado que hace unos días el plenario legislativo rechazó una moción para ampliarle el plazo cuatrienal a un proyecto de ley que buscaba la creación del Museo de la Democracia acá en la Asamblea Legislativa. Vamos a conversar un poco sobre las inquietudes de la legisladora con respecto a este tema y algunas otras iniciativas en favor del sector de cultura. Doña Ada, muchísimas gracias por acompañarnos y centrémonos un poco precisamente en esta iniciativa que al final no logró el apoyo para seguir en la corriente legislativa, que es el Museo de la Democracia. Bueno, muchas gracias a todos. Yo quiero contarle a los costarricenses por qué es importante la iniciativa que yo al tercer día defendí. Esto es un proyecto de la asamblea anterior, es muy importante que eso quede claro. Yo lo quería rescatar, inclusive nadie sabe, pero le hice toda una propuesta de gestión a lo que era el proyecto de ley presentado en la administración pasada. Inclusive porque para mí es un tema muy importante cuando hay espacios para la reflexión. Y este en particular, este proyecto de ley hablaba de un museo de la democracia. ¿Tenemos o no que tenemos que hablar un país como Costa Rica de la democracia y uno de los países que más puede hablar sobre este tema? Era importantísimo la reflexión y poder sacar ese proyecto y terminar de formarlo. Entonces, a mí lo que me generó fue una frustración, la verdad, porque inclusive vi en mis compañeros que nadie sabía cómo votar, que nadie tuvo tiempo para discutir o analizar por qué darle 4 años más para poder generar ese espacio. Y es precisamente donde ustedes, los que están aquí en la Asamblea Legislativa, llaman el Castillo Azul. Es una casa patrimonial que tiene su historia muy interesante. Fue casa de la Embajada de Estados Unidos, pero también este lugar ya ha sido declarado patrimonio cultural. Entonces, la idea de que fuera Museo de la Democracia y a la vez un espacio de cuidado patrimonial nos permitía a nosotros generar todo un circuito de museos, empezando por el Museo de Jade, el Museo del Oro, el Museo Nacional y terminar aquí con la participación de la gente, conociendo y reconociendo desde la historia qué es la democracia y cómo un país como Costa Rica todavía da luz al mundo en términos de democracia. Diputada, es importante tal vez explicarle a la gente qué se buscaba con este proyecto de crear, qué era lo que se iba a hacer o cómo se iba a resaltar la democracia costarricense en este museo. Usted lo señala, era utilizar las instalaciones del Castillo Azul, donde fue también sede de la presidencia legislativa hasta que se trasladó para estas nuevas instalaciones, y ahí había sido la legación de los Estados Unidos, había tenido ahí su sede también. Es un edificio con una gran cultura, pero ¿qué se intentaba hacer ahí? ¿Cuál era la idea de crear el museo? ¿Qué salas iba a tener? ¿Qué ambiente se le iba a dar? Bueno, es que esa parte no estaba muy desarrollada en el proyecto. Precisamente, y tengo los documentos, yo tuve reuniones con don Rodrigo Arias, le planteé que yo tenía todo el interés de apoyar a la Asamblea Legislativa para que este fuera un espacio en el cual pudiera realmente la gente entrar, ser sensibilizada ante las grandes valoraciones que podemos hacer de lo que es una democracia participativa, una democracia que nos permite reflexionar sobre los documentos históricos y sobre las grandes acciones que hoy por hoy Costa Rica defiende ante el mundo. No tener un ejército, conocer de primera mano quiénes fueron, si en algún momento hubo una dictadura o no, y todos esos documentos, historias, están en este edificio, que es la Asamblea Legislativa. Hay muchos elementos históricos que nos podrían reflejar qué fue lo que hizo a este país democrático desde la visión histórica, pero también hacia dónde queremos ir. Entonces hay una coyuntura ahí muy interesante, porque al día de hoy, todos los días dicen que este es un gobierno autoritario, que este es un gobierno que nos quiere quitar la democracia, y eso no es real. Aquí lo que se está dando es la participación
de muchas formas de hacer lectura de lo que está pasando políticamente. Y por qué no tener un espacio para que todos reflexionemos, porque los museos son espacios de reflexión. Si nosotros no tenemos claro cómo fue nuestra historia, no sabemos cómo construir nuestro futuro. Entonces, precisamente, la coyuntura en la que estamos viviendo nosotros, merecemos un espacio de reflexión. Y este pudo haber sido un espacio que le permitiera unirse con toda la dinámica de los museos que ya nosotros tenemos aquí cerca, al frente, la plaza, el Museo de Jade, el Museo del Oro. Entonces, realmente iba a ser una propuesta mucho más amarrada a lo que ya nosotros tenemos. De hecho, doña Ada, la Asamblea Legislativa, en el marco de los 200 años de constitución de este poder de la República, que se fueron el pasado 25 de enero, pero se celebrarán a lo largo de todo el año, en convenio o en alianza con el Ministerio de Cultura, este fin de semana que se estuvo desarrollando el Transitarte en San José, se abrió la Asamblea Legislativa el pasado viernes y sábado para que la ciudadanía conociera los edificios patrimoniales que tenemos, precisamente uno de ellos el Castillo Azul, el Sion y algunas otras edificaciones acá dentro del complejo legislativo, y tuvo gran aceptación por la ciudadanía. Muchísima gente estuvo los 2 días en las actividades que finalizaron el sábado a las 5 de la tarde, fue el último grupo, y la gente más bien demandaba más participación y más posibilidad de acceder a la historia democrática del país. ¿Cómo poder salvar entonces ese espíritu, la idea original, el espíritu del legislador de poder no dejar en el olvido esta idea de hacer el museo, sino de volverlo a reactivar? ¿Cómo lo estarían ustedes manejándolo para no dejar perder esa oportunidad? Mira qué interesante, porque yo quiero decirle a los costarricenses que Transitarte es precisamente uno de esos eventos que nos permitió valorar que la iniciativa del museo era vital, porque muchas veces se nos cuestiona, se nos critica que estamos aquí encerrados, y la gente necesita saber qué es lo que pasa en este edificio. Es el primer poder de la República, y entonces en las fotografías y en la forma en que se incorporaron las actividades, la Asamblea Legislativa fue muy interesante. Desde los compañeros de ustedes que les permitieron a la gente conocer la historia de cómo era el edificio antiguo, hasta mucha gente que podría y quería venir a este otro edificio. Entonces, vean las fotografías, vean qué interesante, eran familias entrando, y mucha solicitud de poder hacer ese caminar por estos edificios. Entonces, en mi caso, le voy a ser muy sincera, no me quedo con las ganas de hacer un espacio, y esta vez, como la democracia tiene historia, nosotros también tenemos una historia que contar. ¿Por qué estamos en la situación en la que estamos? Bueno, voy a plantear un proyecto de ley que sea el museo de la impunidad y de la corrupción, porque tenemos que contar la historia en qué momento caímos en un país donde estamos cercenados en todo sentido, y tenemos que contar cuál es la impunidad, por qué este país ha llegado a esos niveles de impunidad y de corrupción, de bandas de narcotráfico. ¿Qué pasó? ¿En qué momento estamos perdiendo Costa Rica? ¿Se perdió en los años 60? ¿Se perdió en los años 70? ¿Se perdió en los años 80? ¿Cuál es la historia? ¿En dónde se deformó nuestra sociedad? Y es lo que estamos viviendo actualmente, porque tratamos de entender qué es lo que está pasando y cómo las zonas rurales han venido en un deterioro social. Bueno, contemos entonces la historia y creamos un museo de la impunidad y de la corrupción. Y eso es una antítesis de lo que es la democracia. ¿Perdimos la democracia? Bueno, ¿por qué la estamos perdiendo? Porque hay una historia que nos dice que algo está pasando que no estamos haciendo bien. Y tenemos que contarla, tenemos que decirla, tenemos documentación. Eso es parte de generar un principio más amplio de contar la historia, no solamente desde la democracia, sino desde los elementos que la están haciendo perder una democracia como la nuestra. Diputada, estamos entrando ya en el último mes del periodo de sesiones ordinarias. Ingresaremos también ya al último año, al último año de labores a partir del próximo 1 de mayo. ¿Cuál es el balance que hace usted de estos 3 años y qué espera de este último año de funciones? Bueno, yo quiero decirle a los costarricenses que desde el día 1 que entré a esta Asamblea Legislativa propuse un proyecto de ley para cambiar el reglamento legislativo y poder
generar la primera comisión de cultura, comisión especial de cultura, que reúne a un sector muy amplio de la sociedad, que ha crecido muchísimo, que es muy importante a nivel económico, que genera réditos en ese sentido y que nosotros necesitamos que esa comisión se dé. Pero al día de hoy ha habido una mezquindad, ha habido un celo, para no decir otras cosas, y que lamentablemente no nos han permitido cerrar. Eso para mí es una deuda que deja esta Asamblea Legislativa con el sector que más importante es para mí en esta sociedad. Y precisamente esos espacios del sector cultura son los que nos ponen en valor a nosotros como una sociedad. Y es lo que estamos viviendo hoy con la situación social y criminal que estamos teniendo al día de hoy. Entonces yo quiero decirle, hay debilidades, hay temas importantes. Yo tengo 3 proyectos en estos momentos que acaban de mandar a la plena 3, que vamos a ver, y es 2, uno de franquicia y otro de ferias. Las ferias para mí son un espacio importantísimo para que la gente que inicia un negocio, como los emprendedores, siempre tengan una estabilidad. Las ferias son tremendamente importantes y hasta ahora, hasta este año, van a entrar esos proyectos de ley. Creo que tenemos muchísimos proyectos de ley que son importantes y que no se han podido cosechar, analizar, porque nos ha faltado reflexión, comunicación y todavía más diálogo a nivel país. Y esa es la deuda que tiene esta Asamblea Legislativa. Eso es lo que no nos permite a nosotros avanzar, porque cuando no discutimos todos con una facilitación de ese discurso de pragmático, que sea algo más simple, nosotros no vamos a llegar a nada. Es muy fácil venir y decir, aquí está, toma este proyecto. No se discutió con organizaciones, no se validó aquí con foros, con análisis más profundos de la Costa Rica que queremos en el futuro. Le agradecemos a la diputada Ada Acuña, con quien hemos hecho este balance sobre las necesidades y el apoyo que la legisladora le está dando al sector social, principalmente en estos temas, y la prioridad que la legisladora le ha dado en estos 3 años a este sector, que como lo señalaba la diputada ha estado abandonado y necesita una reactivación económica. Le agradecemos a doña Ada que nos haya acompañado, lo invitamos a que siga con muchísimo más información.